¿Cómo están? Estamos aquí en Calvary Chapel, Chosica, empezando este tiempo de palabra, revisando el libro de Hechos. El libro de Hechos en el capítulo 10, continuando la serie de estudios que llevamos desde algunas semanas ya en este año. Hemos llegado a uno de los momentos más trascendentales del libro de Hechos. Hasta este momento la iglesia estaba compuesta principalmente por judíos y seguidores de la cultura, del movimiento que se estaba generando, de la iglesia que ya funcionaba. Tengamos oficialmente la puerta del evangelio a los gentiles. Antes de salvar a Cornelio, Dios prepara a Cornelio. Y antes de salvar, no, de usar a Pedro, Dios prepara a Pedro. Porque la obra de Dios siempre comienza preparando corazones. Aquí adelantando un poco, porque hoy día vamos a ver el versículo 1 al 33, pero en la siguiente semana vamos a tener este momento en el cual Pedro va a manifestar. Dice, versículo 34 de Hechos, capítulo 10. Entonces Pedro empezó a hablar y dijo, en verdad comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas, 35, sino que a Él le agrada todo aquel que le teme y hace justicia, sea de la nación que sea. Hay un tema, una anécdota, que no es una anécdota en realidad, pero que nos muestra claramente cómo Dios trabaja sus planes. Nosotros siempre queremos estar dispuestos a tener el privilegio de poder ser usados por Dios en este proceso. Y bueno, el mejor ejemplo que puedo poner es justamente aquel que está relacionado con la fundación de Calvary Chapel Grace Fellowship en Chosica. Sucede que en el año 23, este servidor confirma su llamado pastoral, sin tener una idea fija de en qué lugar iba a desarrollar esta misión de parte del Señor. Y paralelamente en Estados Unidos estaba sucediendo algo en el estado de Nueva York. Una hermana, que es parte de nuestra congregación, se encontraba en Nueva York de visita, acude a Calvary Chapel Grave de Tuxedo en Nueva York, y ahí tiene un encuentro con el Señor y cae a sus pies y entrega su vida a Jesús. Bueno, estas dos cosas son absolutamente paralelas y no tienen una relación física, emocional, familiar, amical de ninguna manera. Lo que sucede es que este servidor comienza a caminar y a buscar el espacio donde se iba a desarrollar la misión pastoral. Y mi pastor en ese entonces, en Calvary Chapel o Capilla Calvario Fe de Barranco, conversando conmigo, ya habíamos estado antes por aquí, ya habíamos hecho visitas, hemos tenido bautizos en la ciudad de Chalacayo y también hemos tenido retiros acá en Chosica, así que vimos la posibilidad de que viniéramos con mi esposa, con Mechita, a evangelizar y estar en el parque. En este tiempo, en estos meses que transcurren ya iniciando el año 2024, pues mi pastor había viajado a la ciudad de California, en Estados Unidos, y ahí le preguntan, ¿qué tenemos? ¿Tenemos algún Calvary Chapel en Chosica? Y él se extraña, piensa que yo he mencionado algo y dijo, bueno, ustedes saben, Danilo tiene llamado pastoral y estamos viendo la posibilidad que vaya a Chosica. Porque de la ciudad de Nueva York me están preguntando si tenemos Calvary Chapel en Chosica. Tan extraño, del hemisferio norte, este es el hemisferio sur. No había ningún vínculo, no había ninguna conversación sobre este tema, así que nuestro pastor nos comunica con el pastor Jorge Miñano, de allá, que es pastor asistente de Calvary Chapel, Grace Fellowship en Tuxedo, y empezamos a conversar en video chat, y así sucede la historia. Sucede que cuando mi hermana Eliana se encontraba en la ciudad de Nueva York en ese año 2023, pues el pastor principal, el pastor Bill Pena, la había observado sus
cualidades y sus dones de evangelista allá en esta ciudad, preguntó al pastor Jorge si en la ciudad donde vivía ella en Perú había alguna Calvary, y confirmó que no. Entonces, ante la pregunta, ¿y dónde es que vive ella? Bueno, en la ciudad de Chaclacayo, muy cerca de Chosica. Y el pastor Bill enfocó su intención de plantar una iglesia al Perú y justamente a Chosica. Vuelvo a decir, esto no estaba conversado, los planes iban de manera paralela, a grandes distancias, a miles de kilómetros. Sin embargo, en este encuentro que hubo, comenzaron las conversaciones a través del pastor Jorge, conocí al pastor Bill Pena, y empezamos a hablar, y de pronto de esto nació la intención de plantar en Chosica Calvary Chapel Grace Fellowship. Y estos son los planes de Dios. ¿Alguna idea tenía mi hermana Eliana de que esto iba a ocurrir? ¿Alguna idea el pastor Bill Pena sabía que había un pastor que estaba viniendo constantemente a evangelizar los fines de semana con su esposa, aquí a la ciudad de Chosica, al parque? ¿Alguna conversación previa? Ninguna. Son los planes de Dios. Y lo que vamos a ver ahora en Hechos, el capítulo 10, del versículo 1 al 33, nos va a mostrar exactamente lo mismo. El Señor trabaja sus planes. Las personas con un corazón dispuesto van a tener la oportunidad de participar en ellos sin saber cómo es el camino que están recorriendo, solamente sabiendo que es Dios quien guía a través de la oración y a través de la disposición y de la fe que hay en esta obra. Por tanto, vamos a orar y vamos a empezar este tiempo de palabra para que podamos entender muy bien qué quiere decir el Señor esta tarde. Señor, te damos gracias. Gracias por tener la oportunidad de poder mostrar y enseñar este tiempo de palabra, Señor, a través del libro de Hechos, escrito por tu Hijo Lucas. Guíame, Señor, en todo lo que sea necesario en este tiempo para poder mostrar, Señor, tu voluntad y la forma en que tú haces todos tus planes, Señor, para tu gloria. Y como nosotros, aquellos que estamos dispuestos, con un corazón buscándote constantemente, tenemos la oportunidad y el privilegio de poder servirte y poder participar en esos planes, aunque no tengamos la menor idea del camino que estamos llevando por delante. Porque eres tú el que lo guía, Señor. Gracias, Señor. Y gracias, Señor Jesús, porque en tu nombre hablamos al Padre. Amén. Amén. Muy bien. Entonces nos encontramos en el libro de Hechos, capítulo 10, versículos del 1 al 33. Y esto lo he llamado el privilegio de conocer los propósitos de Dios. Vamos a leer entonces qué nos dice del versículo 1 al versículo 8. Y vamos a ver cómo lee y responde al corazón del que le está buscando genuinamente. Versículo 1 al 8. En Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio, que era un centurión del regimiento conocido como italiano. En algunas versiones dice la italiana. Muy bien. Versículo 2. Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios, lo mismo que toda su familia, pues ayudaba mucho a la gente con dinero y siempre oraba a Dios. Versículo 3. Un día, como a las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión en la que claramente vio que un ángel de Dios entraba en donde él estaba y le hablaba por su nombre. 4. Cornelio miró fijamente al ángel y con mucho temor le preguntó: Señor, ¿qué se te ofrece? Y el ángel le respondió: Dios ha escuchado tus oraciones y la ayuda que has dado a otros recibido como una ofrenda. Envía tus hombres a Jope y haz que venga Simón, al que también se le conoce como Pedro, que está hospedándose en casa de Simón el curtidor, quien vive junto al mar. Versículo 7. En cuanto se fue el ángel que había hablado con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a uno de sus asistentes, soldado piadoso. Y el versículo 8 dice: y luego de contarle lo sucedido, los envió a Jope. Antes de seguir, no tenemos ninguna referencia clara de cómo Cornelio, que era romano,
que estaba en el ejército de Roma, que servía al emperador romano, absolutamente politeístas, idólatras, personas totalmente alejados de cualquier cosa que fuera la religión hebrea, pudiera estar, me imagino yo, no orando, sino rezándole a Dios, a la manera hebrea. Pudiera estar creyendo en Dios. ¿Qué cosas habrá visto en el tiempo de Jesús? ¿Qué cosas habrá sabido o habrá ocurrido en su entorno? No lo sabemos. Él se encontraba ahí, estaba en Cesarea, era un hombre piadoso y era un centurión romano, manejaba un ejército de 100 hombres. Así que él actuaba de manera piadosamente temeroso de Dios. Él era un hombre generoso y de oración. Aunque todavía no conocía plenamente a Cristo y creo que no tenía cómo saberlo, Dios estaba ya obrando en su vida. Él no lo sabía. El ángel le dice a Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Así que ya estamos viendo que Cornelio, este hombre que tenía un corazón dispuesto para Dios, aunque no lo había conocido todavía, creía en él, pero religiosamente tenía una relación con él, pues es escuchado por Dios, porque tiene un corazón genuino, tiene un corazón dispuesto para Dios. En Jeremías, en el capítulo 29, en el versículo 13, podemos leer lo siguiente. Cuando ustedes me busquen, me hallarán, si me buscan de todo corazón. ¿Qué les parece? Dios está haciendo una promesa, que vamos a encontrarlo, si es que estamos buscándolo con un corazón dispuesto y genuino, con un corazón de búsqueda realmente a Dios. Y en Hebreos, el capítulo 11, versículo 6, este capítulo 11 de Hebreos habla de la fe, y dice así, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Un galardón, una recompensa de parte de Dios por acercarte a Él, por agradarle, en adoración, en oración, en servicio, en entrega total. Así que viendo esto, estamos viendo que Dios nunca ignora a la persona que sinceramente le busca. Y no importa, fíjense, no importa que se trate de alguien que no es del pueblo de Israel. Es más bien uno de los invasores que tiene dominado Israel y a otras naciones de Europa. Así que a veces pensamos que Dios está lejos, pero muchas veces Él ya está obrando antes de que podamos verlo. Por eso hice este paralelo con la experiencia de Calvary Chapel. Hoy tenemos esta iglesia y ya les conté exactamente cuáles fueron los caminos que de pronto utilizó el Señor con personas absolutamente distintas, diferentes, pero que las unió de dos hemisferios distintos del mundo para poner esta iglesia, plantarla en este lugar. Ahora vamos a ver que Dios debe romper nuestras barreras, nuestros esquemas para podernos utilizar. Versículo 9 al 16 nos dice, al día siguiente, como al mediodía, mientras ellos iban acercándose a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, ahí donde se encontraba, ¿no? En Jope, en la casa de Simón el curtidor. De pronto le dio mucha hambre y pidió de comer. Mientras le preparaban algo, cayó en éxtasis y vio que el cielo se abría y que de él descendía algo semejante a un gran lienzo atado por las cuatro puntas, llámese una sábana, algo enorme que bajaba del cielo. 12. Dentro del lienzo había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves. Versículo 13 dice así, entonces oyó una voz que le decía, Pedro, levántate, mata y come. 14, Pedro respondió, no, Señor, porque nunca he comido nada que sea común o impuro. 15, por segunda vez la voz le dijo, lo que Dios ha limpiado, no lo llames común. Y esto, versículo 16, se repitió 3 veces y después el lienzo fue recogido
y llevado inmediatamente al cielo. Ustedes saben que dentro de la ley del pueblo de Israel, dada por Dios a través de Moisés, pues había una cantidad de animales que no debían consumir, que no debían ser consumidos por el pueblo hebreo. Pedro había visto mucho de estos animales en ese gran lienzo que se presentaba en la visión bajando del cielo, y él dijo: no, Señor, esas cosas son impuras, pero observen bien lo que está diciendo Dios. Pedro recibe la visión del lienzo. 3 veces escucha: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. El problema era el prejuicio en contra de cualquier persona que no fuera judía. Pedro todavía veía a los gentiles como personas fuera del alcance del plan divino. Y esto es algo muy importante, porque nos hace ver en nuestro corazón. Cuando tú o yo estamos delante de personas que escuchan música con un lenguaje grosero, que su misma lengua, su mismo lenguaje está llena de groserías, personas que de pronto son absolutamente extrañas a cualquier cosa que tenga que ver con Dios, gente que tiene la mente sucia y a lo mejor ellos mismos están así. Nunca pensarías, y nunca pensaría yo, estando en el mundo, que esta persona podría predicar a Cristo, que esta persona podría al Señor y leer versículos y predicar con esos versículos. Pero mira lo que dice el Señor cuando hablamos de estas cosas. Isaías 55, del 8 al 9. El Señor ha dicho: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos, mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. Dios, de lo vil y menospreciado del mundo, levanta naciones, levanta hombres y mujeres, levanta personas que jamás hubiéramos nosotros pensado que se convirtieran a Él, que cayeran a sus pies y que empezaran a predicar la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 14 dice: porque Él es nuestra paz, de 2 pueblos hizo uno solo, al derribar la pared intermedia de separación, los esquemas mentales, las religiones, las culturas, los hemisferios norte y sur, en el ejemplo que les he puesto al iniciar esta prédica. Estamos hablando de lo mismo. Él es el que tiene sus planes, sus pensamientos, sus caminos, que no son los nuestros. Y si estamos con un corazón dispuesto a seguirle, pues Él nos va a utilizar en esto. Él ya lo tiene previsto. Él tiene la manera maravillosa de poder juntar lo que nunca se podría haber juntado. El lado positivo con el lado negativo, que se repelen de por sí, pues ahora se juntan. Esto es lo que está haciendo Dios en esta historia, y constantemente lo hace en todo tiempo, delante de nuestros ojos, y muchas veces no nos damos cuenta. Vamos a ver ahora del versículo 17 al versículo 23, cómo Dios confirma su voluntad paso a paso. Y leemos, versículo 17, para adelante. Mientras Pedro no lograba entender el significado de la visión que había tenido, los hombres que Cornelio había enviado llegaron a la puerta de la casa y preguntaban por la casa de Simón. Llamaron y preguntaron si allí se estaba hospedando Simón, al que también se le conocía como Pedro. 19. Y mientras Pedro meditaba en la visión, el Espíritu le dijo: 3 hombres te buscan, así que baja a verlos y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. 21. Pedro bajó entonces a donde estaban los hombres enviados por Cornelio y les dijo: yo soy el que ustedes buscan, ¿por qué han venido? Ellos le dijeron: Cornelio, el centurión, es un hombre justo y de Dios. Todos los judíos hablan bien de él.
Un ángel le dio instrucciones de que vayas a su casa para que él escuche tus palabras. Versículo 23. Entonces Pedro los hizo pasar y los hospedó, y al día siguiente se fue con ellos y con algunos de los hermanos de Jope. Así que Pedro va a ir con estos 3 hombres, pero no va a ir solo, está llevando a algunos hermanos que están con él en este lugar de Jope. Mientras Pedro está reflexionando sobre la visión que acababa de recibir de ese gran lienzo repleto de animales, llegan estos hombres enviados por Cornelio. Nada sucede por casualidad. Y esto es algo que debes tomar muy en cuenta. Hasta la hoja que cae del árbol está bajo el control de Dios. Aquel respirar o aquel viento fuerte está en el control de Dios. No lo dudes, nada sucede por casualidad. Y la visión de Dios a Pedro y la visita de los hombres de Cornelio están claramente guiados por el Espíritu Santo. Todo ocurre en perfecta sincronización. Todo encaja. Es como un engranaje con puntas que se unen en los espacios, cada punta, y van dando vueltas de manera sincronizada. En el libro de Romanos, la carta de los Romanos, del apóstol Pablo, capítulo 8, versículo 28, se nos dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Que tenemos un corazón dedicado al Señor, entregado a Él, y que aprende a amarlo cada vez más, cada día, porque lo vamos conociendo profundamente y nos damos cuenta de la obra maravillosa que el Señor ha hecho a través de su Hijo Jesús. Y como nosotros ahora somos parte del cielo, somos ciudadanos no de este mundo, sino ciudadanos del cielo, embajadores del reino, peregrinos en este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Así que vemos también en el Evangelio de Juan, capítulo 10, 27, las que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. ¿Conoces tú la voz de tu pastor? No estoy hablando del pastor Danilo, estoy hablando de nuestro pastor, el Señor Jesucristo. Él conoce tu nombre, el nombre de todos nosotros. Y todos aquellos que estamos constantemente leyendo la palabra, reflexionando sobre ella, siendo obedientes al Señor. Y vemos que va transformando poco a poco nuestro corazón y nuestra vida totalmente de una forma muy natural, porque andamos en Él. Y en los momentos difíciles, tanto como en los momentos de gozo, sabemos agradecer a Dios y saber que estamos acompañados de la mano del Señor Jesús, con el Espíritu Santo encendido. ¿Cómo podrías no conocer entonces la voz de tu Señor cuando Él te llama para algo, para alguno de sus propósitos? Juan 10, 27 lo dice claramente, porque también Jesús habla ahí y dice: yo soy el buen pastor, que conozco las ovejas por su nombre, ellas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Cuando Dios guía, las piezas comienzan a encajar de manera que solamente Él puede coordinar. Nuestra responsabilidad es obedecer cada paso y el siguiente paso y adelante. Vamos a ver que Dios está obrando en personas que nosotros aún no conocemos. Y esto es muy importante. Versículo 4:27. Cuando llegaron a Cesarea, ¿se acuerdan quién estaba en Cesarea? Cornelio. Él vivía ahí. Cornelio ya los estaba esperando y había llamado a sus parientes y amigos más íntimos. No tuvo el solo de recibir a Pedro. Ha llamado a todos. Mira lo que está significando Cornelio para toda su familia y todas las personas que él ama. No se ha quedado en silencio después de esta visión. 25. En cuanto Pedro entró, Cornelio salió a recibirlo y arrodillándose delante de él le rindió honor.
¿Qué pasaría si alguien viene que te está esperando, sale de su casa, se arrodilla delante de ti y te comienza a honrar desde abajo? ¿Qué harías tú? ¿Qué crees que hizo Pedro? Aquí el versículo 26 te dice claramente lo que tú y yo tendríamos que hacer en un caso así. Pero Pedro le dijo, levántate, yo mismo soy un hombre. Mira, cualquier persona que se coma así de esa manera los honores, tenle cuidado. Una persona humilde jamás va a permitir que esto suceda. Y si esa persona es creyente en Dios, menos todavía. Esa persona ni siquiera nos va a dejar, no te dejaría a ti ni a mí que llegues a poner tu rodilla en el piso. Te levantaría, ¿qué estás haciendo? Al único al que debemos honrar y dar adoración es a Jesucristo, a nuestro Dios, a nuestro Padre. Ninguno de nosotros tenemos por ningún motivo que permitir que se nos dé algo que se llama adoración de hombre a hombre, jamás. Pedro está dando el ejemplo. Levántate, yo mismo soy un hombre como tú. 27. Mientras hablaba con él, Pedro entró y se encontró con que ya se habían reunido muchas personas. Mientras Pedro estaba en Jope, Dios estaba trabajando en Cesarea. Cesarea, Jope, junto al mar. Qué interesante, ¿verdad? Mientras Pedro estaba orando, Cornelio estaba esperando a Pedro. Mientras Pedro aprendía directamente de Dios a través de esta visión, Cornelio estaba reuniendo a toda su familia y amigos. Dios estaba preparando ambos lados del encuentro. Esto es espectacular y nos permite, hermanos y hermanas, nos permite entender cómo es que Dios obra, de qué manera lo está haciendo. Por eso siempre les llamo desde aquí a que estén muy atentos en oración y entregados y buscando siempre al Señor, porque Él podría estar haciendo un plan, y estoy seguro que lo está haciendo con más de uno de ustedes, y de pronto estás siendo parte de un plan que tú ni sabes. Tú solamente ves el problema que está delante de ti, pero no sabes que es un propósito y es una prueba para alcanzar un siguiente nivel, porque es parte de una misión y una forma que Dios te está poniendo por delante. Él te está guiando. Si tú estás buscándolo constantemente, no vas a tener duda que es el Señor el que te está llevando por ese camino, porque todo lo que está en ese camino te produce paz, te produce gozo y entendimiento de la palabra aplicada a tu vida. Así que ya ves, Pedro está ahí, Cornelio está con toda su familia y uno estaba orando en Jope y el otro estaba reuniendo a todos. Dios estaba preparando estos dos lados del encuentro. En Génesis, el libro de Génesis, capítulo 24, versículo 27, vas a encontrar lo siguiente. Dijo, bendito sea el Señor, el Dios de mi amo Abraham, que no le negó a mi amo su misericordia y su verdad, pues me puso el Señor en el camino a la casa de los hermanos de mi amo. Este es el siervo de Abraham que ha ido a buscar esposa a Isaac, el hijo de Abraham, y ha ido a la tierra de donde vino Abraham. Y él está yendo sin saber, este siervo, qué es lo que va a ver. Pero todo lo que el Señor pone por delante permite que rápidamente conozca a la mujer que va a ser la esposa de Isaac, llamada Rebeca. Y esto que acabo de leer de Génesis 24-27 es una adoración del siervo de Abraham porque le ha permitido encontrar prontamente a la que va a ser la esposa de Isaac. Entonces, este siervo reconoce los planes de Dios, porque él acaba de ser utilizado con todas las cosas que Dios le ha permitido que vea para poder encontrar a la esposa de Isaac. En Filipenses capítulo 2, versículo 13, podemos leer lo siguiente: porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer, por su buena voluntad. Si Dios ya tiene estos planes y te está utilizando a ti,
a ti que estás viéndome a través de la red. Si Dios ya está en ese camino, utilizándote, Él va a poner tanto en tu corazón el querer como el hacer. Es su voluntad y tú vas a seguir ese camino porque estás perfilado a los planes de Dios. Estás siguiendo y haciendo su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Muchas veces creemos que somos nosotros quienes iniciamos la obra, cuando en realidad es Dios quien ha estado trabajando mucho, mucho antes de que ni siquiera lo hubiéramos imaginado. Así sucede, amigos. Esa es una forma que Dios constantemente nos muestra y muchas veces nosotros no tenemos la capacidad de verlo porque nuestra relación con Dios no siempre es tan estrecha. Te animo a que estés revisando esta palabra y que puedas revisar un devocional todas las mañanas antes de empezar tu día temprano, o lo vayas escuchando quizás en tus audífonos, en el celular. Empieza tu día con la palabra de Dios. Haz esto, Él te va a guiar y durante el día ocurrirán cosas. En el día que Dios te ha puesto, que has podido abrir tus ojos y que estás yendo a tu trabajo, a tus estudios, atendiendo a tu hogar, cualquiera sea la situación que estés desarrollando, Él te está dando todo para que tú hagas sus propósitos en ese día. Si tienes la palabra del Señor desde temprano, entonces anda por los caminos que el Señor te ha enseñado también en ese día. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo Dios quiere una iglesia dispuesta a obedecer. Versículo 28 hasta el 33, que es el último versículo de este estudio del día de hoy. Dice así: entonces les dijo, como ustedes saben, para un judío es muy repugnante juntarse o acercarse a un extranjero. Paréntesis. Los judíos estaban con judíos. Muy difícilmente iban a estar hablando con un romano. Así que tenían la obligación de hacerlo porque los romanos estaban dominando Israel. Pero no era que ellos tuvieran que estar hablando, conversando y menos estar dentro de los lugares donde está todo aquel grupo de extranjeros. Por eso Pedro, de verdad, bastante audaz al decir en forma directa que para un judío es muy repugnante juntarse o acercarse a un extranjero. Pero bueno, él sigue hablando. Pero Dios me ha hecho ver que no puedo llamar a nadie gente común o impura. Ya está. ¿Se dan cuenta lo que era ese lienzo con toda esa cantidad de animales que la voz de Dios decía, mata y come? Pedro tenía hambre, estaba en esa azotea con hambre, le estaban preparando algo de comer. Pero en ese momento que entra en esta visión, Dios le muestra eso y utiliza esa circunstancia para decirle: lo que yo he limpiado, no lo llames común o impuro. Ya se dio cuenta lo que Dios le estaba diciendo, preparando su corazón para el momento del encuentro con toda esta familia romana. ¿Qué les parece? Y continúo. 29. Por eso, cuando me llamaron, vine sin replicar. Pero ahora les pregunto, ¿para qué me han hecho venir? Claro, Pedro no tenía realmente ni idea de por qué se estaba armando todo este alboroto con la gente gentil, la gente que no era hebrea. ¿Por qué lo hacían venir desde allá? Versículo 30. Cornelio le dijo: hace 4 días, como a esta hora, es decir, a las 3 de la tarde, yo estaba orando en mi casa. De pronto vi que delante de mí estaba un varón vestido con ropas resplandecientes. Ese varón me dijo: Cornelio, Dios ha escuchado tus oraciones y la ayuda que has dado a otros la ha recibido Él como una ofrenda. Cuando dice Jesús, hablando a las personas que estaban con Él, cuando diste de comer a alguien que estaba con hambre, me estaban dando de comer a mí. Cuando estás visitando a alguien que está en la cárcel, estás visitándome a mí. Cuando estás atendiendo al enfermo, me estás atendiendo a mí. Y es que así es el corazón de la persona que hace las cosas en nombre de Dios.
Y aquí está diciendo claramente que estas limosnas que daba Cornelio a la gente en Cesarea, estas limosnas Dios mismo las tomaba como una ofrenda para él. Cuando tú dejas tu diezmo, tu ofrenda en la cajita que tenemos aquí, cuando tú lo pones es porque estás dándolo de corazón para participar en la obra. Nadie te obliga, nadie te la pide. Está la caja ahí, están los sobres, pero es algo que Dios pone en tu corazón. Tú quieres participar en la obra. Deja que el Señor reciba como una ofrenda lo que tú estás poniendo allá. Esto es lo que hace Dios. Quiere ver cómo tu corazón está aferrado a las cosas que Él mismo te da aquí en la tierra. Por tanto, Él está diciendo eso, las limosnas, lo que Él estaba ayudando a Cornelio en este lugar, Dios lo tomaba como ofrendas para Él, como si estuviera haciendo un sacrificio para Él. Así que envía, dice el versículo 32, a tus hombres a Jope, el ángel hablándole a Cornelio, y haz que venga Simón, al que también se le conoce como Pedro. Está hospedado en casa de Simón el curtidor junto al mar. Así que los mandé por ti. Y has hecho bien en venir. Como puedes ver, aquí estamos en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado decirnos. Pedro finalmente comprende la lección al decir, Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Ya lo entendió. Entendió lo que Dios le estaba diciendo al estar delante de todas estas personas. Y vamos a ver a Cornelio respondiéndole ahora, pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Vemos a Pedro que está dispuesto a hablar, a toda una familia dispuesta a escuchar, y a nuestro Señor Jesucristo listo para salvarnos a través de su evangelio. Mira, el día que decidiste venir a la iglesia, el día que le creíste al Señor, caíste a sus pies, levantaste tu mano y te entregaste a Él. Recibiste al Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor? Mateo 28, 19 nos dice, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que eso es lo que nos pide, aquello que hemos recibido ya con el Espíritu Santo en nosotros, nos lleva a hablar a otras personas para que puedan también tener la misma oportunidad que has tenido tú y yo, de no caer en la condenación del infierno. Hemos sido rescatados, comprados con la sangre preciosa de Jesús. Y eso nos permite de pronto hablar y hablar con gozo y con seguridad a las personas que conocemos. Y si no te quieren escuchar, pues ya sabes, no es a ti el que te están rechazando, es a nuestro Señor. Él nos dice, hablen. No nos dice, hablen y si les escuchan, entonces no. Él nos dice, hablen de mí, presenten el Evangelio a todas las naciones, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy puntual. Y si te rechazan, no te están rechazando a ti. Alguien más les hablará quizás, si todavía estén a tiempo, para que puedan llenarse de la gracia de Dios, ser rescatados por Él y puedan ser parte de esta familia hermosa a la que ahora tú y yo pertenecemos. Romanos capítulo 10, versículo 14 dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Esa persona eres tú o tú? ¿Has ido y has hablado a alguna persona sobre Jesucristo? ¿Le has hablado de cómo el Señor murió por ellos, como murió por ti en la cruz? Y a través de su sangre preciosa fueron lavados todos los pecados del mundo. ¿Has hablado que con un reconocimiento de ello
creyéndole al Señor Jesús, pidiéndole arrepentidos de tu condición de pecador, que te entregue su Espíritu Santo, que se haga su Señor y Salvador, van a ser rescatados del infierno como tú y yo hemos sido rescatados del infierno. ¿Lo has hecho ya? ¿Lo estás haciendo? ¿Todavía lo estás pensando? ¿Te estás preocupando porque te faltan técnicas para poder hablar a las personas? No necesitas ninguna técnica, necesitas leer la palabra de Dios. Y acá estamos para ayudarte. Algunos conceptos muy puntuales que permitan mostrar la gracia del Señor Jesús. Mostrarla para todos aquellos que quieran escuchar de Él y recibirlo en su corazón y recibirlo como Señor y Salvador. La pregunta no es solamente si Dios está llamando a personas. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a ir donde Él nos envía. Bueno, ¿estamos dispuestos o no estamos dispuestos a ir donde Él nos envía? ¿O prefieres quedarte en tu zona de confort? En tu casa, tu familia, tus cosas. No dejar lo que tienes seguro por ir a rescatar almas en nombre del Señor. Quedarte donde estás y hablar en voz fuerte a ver quién te escucha. El Señor nos ha llamado a eso. Él ha dicho que vayamos a ser discípulos a todas las naciones. Y sabes que el tiempo es corto. Y lo que tú crees que tienes, haz tuyo. Lo que yo creo que podría creer que tengo, mío, le pertenece a Dios. Y así desnudo como naciste, así desnudo estarás en la tierra una vez que dejes este mundo. ¿Qué te vas a llevar? ¿Qué cosa es tuyo realmente? Porque hasta el alma es lo que va a recibir el Señor. Le perteneces. Así que no dudes en ir a hablar el Evangelio, a hablar con las personas, cada vez que tengas una oportunidad en el hospital, en tu trabajo, en momentos que estás de recreo en los estudios, en el lugar donde estés, en el micro, estás en el bus, ahí sentado, conversando, y de pronto comienzas a hablar y vas silvanando poco a poco, dejas que el Señor te guíe acerca de la salvación a través del Señor Jesucristo. El único que intercede por nosotros es Jesucristo hombre. Conclusión de esta lección. Hechos, capítulo 10, del 1 al 33, nos muestra que Dios estaba preparando mucho más que una reunión entre Cornelio y Pedro. Hola, mucho gusto, yo soy Cornelio Centurión. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro, el apóstol. No tiene sentido. Dios estaba haciendo algo que era mucho más grande. Estaba preparando la apertura del Evangelio, de las buenas noticias de salvación al mundo gentil. Estaba traspasando las fronteras de Israel y yendo mucho más allá. Estaba hablando con un hombre gentil y con toda su familia y todos sus amigos. Su gente de alrededor iba a escuchar el mensaje que Pedro tenía para darles. Cornelio aprendió que Dios escucha al que le busca. Eso estaba aprendiendo Cornelio. Y Pedro aprendió que Dios ama a quien él había excluido, a la persona imposible de las cosas de Dios. Y la iglesia aprendió que el Evangelio es para todos. Por eso hay ciertos movimientos que a veces te dicen que algunos van a ser salvos. Sí, claro. Aceptar a Jesús. Pero eso no quiere decir que tengas que excluirlos al momento de hablarles de Él. Porque bien dice en el Evangelio de Juan que Dios tanto amó al mundo, no dice a él y a él y a ella y a ella. Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea, todo aquel, no es Pepito, Juanito, Luchito, no. Todo el que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Esto es lo que dice el Señor. Es para todos. ¿Quién aceptará al Señor Jesús? Eso no depende de ti, eso no depende de mí.
Tú solamente entregas las buenas noticias de salvación. Eso es lo que nos corresponde hacer. El Señor no nos puso condiciones. El Señor nos dijo, vayan, hagan discípulos a todas las naciones. Él es el que pone tanto el querer como el hacer en tu corazón. Él es el que tiene los propósitos, los pensamientos y los caminos más altos que los tuyos y los míos. Él es el que nos está mostrando que tiene planes espectaculares, donde de pronto tú y yo somos parte, estamos considerados por tener un corazón dispuesto y un corazón que lee su palabra con frecuencia, diariamente, y la hace suya. Así que vamos a dejar aquí esta enseñanza. El siguiente domingo vamos a continuar con esta historia espectacular. Y te animo a que reflexiones sobre ella. No discrimines a nadie. Y no tengas miedo de ser discriminado por ser cristiano. Recuerda que no somos agentes secretos. Somos luz del Señor para un mundo que anda en la oscuridad y cada vez peor. Sabemos los tiempos en los que estamos, pero para eso te salvó Dios, para que prediques las buenas nuevas, para que hables a todo aquel a tiempo y a destiempo. No desaproveches estas oportunidades. Dios te está usando para llegar hasta lo último de la tierra. ¿Qué te parece si oramos? Cierra tus ojos y ora conmigo. Señor, gracias porque tu gracia alcanza a toda persona sin distinción. Perdónanos cuando nuestros prejuicios o temores limitan aquello que tú deseas hacer. Danos un corazón como el de Cornelio para buscarte sinceramente y una disposición como la de Pedro para obedecer aún cuando no comprendamos completamente tus planes. Úsanos para llevar el Evangelio a quienes tú ya estás preparando. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre lo pedimos al Padre. Amén y amén.